Creo que antes de mi intervención, Jorge. Bien. Paula, muchas gracias. Como Paula lo mencionó, esto es una alianza que tenemos Comeva, la Fundación Comeva y la Universidad Autónoma de Occidente. El propósito de esta alianza es poder llevar formación práctica a todos los empresarios del Valle y del país. Recuerden ustedes que la Fundación Comeva tiene presencia a nivel nacional. Hemos ido seleccionando una serie de temas para ayudarle y para poder aportar a que las empresas, no importa el tamaño, y cuando digo no importa el tamaño, me refiero quizás a las empresas unipersonales, a las microempresas y a las pequeñas empresas, porque necesitan o más bien porque hacen un esfuerzo más relevante para poder pensar en internacionalización. Entonces, eso es lo que nos reúne hoy aquí. Quiero darle las gracias a mi colega y amigo, el profesor Fabián Andrés Mejía Espinal. Fabián es un experto en todo el tema de negocios internacionales y de comercio exterior. Eh, Puedo contarle, ¿cierto, Fabián? Con toda la Sí, dale, gratitud me del enredé con las mundo, pantallas. Dale, dale. les puedo contar que Fabián ya obtuvo su título en Philosophical Doctor o su doctorado, su PhD en administración. Entonces, si ven allá la diapositiva, yo habitualmente me refería a Fabián Mejía con su título académico como Master of Science, pero a partir de este momento es Fabián Mejía Espinal, DBA o Doctor in Business Administration. Fabián, te quiero felicitar por ese logro, pero te quiero dar las gracias infinitas por estar aquí, por desarrollar este taller y por transmitirnos tu conocimiento. Y antes de que yo le dé la palabra a Fabián, hay dos temas relevantes que ustedes necesitan saber del día de hoy. Lo primero es que esta oferta de de cursos cortos y de talleres es certificable, pero para que nosotros se la podamos certificar, en breve yo voy a poner en el chat de la videoconferencia un enlace en el cual usted se va a registrar. Y adicionalmente, el día de hoy, las personas que estén interesadas en tomar la especialización en comercio exterior, el área de extensión les extiende una promoción. Si usted al momento de registrarse marca que quiere inscribirse en la especialización en comercio exterior, lo vamos a contactar. La inscripción a los programas tiene un costo de aproximadamente 200.000 pesos, y si usted decide inscribirse el día de hoy, no va a tener costo. Bien, pero por allá en un rato, cuando Fabián me dé la palabra, les voy a mandar el link de asistencia y les voy a explicar la dinámica. Fabián, bienvenido, todos tuyos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación a la Universidad Autónoma y a la Fundación Comeva de nuevo para hablar de este tema que me encanta desde los aspectos prácticos, que es 100% lo que tiene que ver con la internacionalización de las empresas, que es lo que he venido realizando durante aproximadamente 18 años, acompañando estos procesos internacionales. Veo conocidos acá, muchas gracias por la asistencia, un gran saludo a mi amigo Manuel Iván Trejos, que nos está viendo desde otra parte y gran experto en estos temas internacionales. Y para mí es un honor tenerlo acá porque cada que lo escucho aprendo muchísimo de él. Entonces vamos a hablar precisamente sobre esas bases para la evaluación de la internacionalización de las empresas y de las compañías. Hay algo que siempre nos va a inquietar como empresarios, y lo hablo desde la parte empresarial, y es precisamente la palabra internacionalización. Cuando las empresas nacen, cuando las empresas se comienzan a desarrollar en mercados locales y aún hay empresas unipersonales que comienzan a ver y pensar, bueno, ¿y cómo se come ese cuento? ¿Qué es internacionalizarse? ¿Qué es exportar? ¿Qué es importar? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Y hay algo fundamental y es que debemos de comprender cómo está funcionando el panorama actual y
los procesos globales actuales en pro de la internacionalización. Primero debo de conocer qué está pasando, cuáles son los contextos, cómo hemos venido luchando y en qué panorama nos vamos a mover precisamente. En el panorama donde nos estamos moviendo es un panorama completamente posmoderno que ha sido afectado por diferentes situaciones. Situaciones políticas, situaciones sociales, situaciones culturales, situaciones legales. Hay diferentes panoramas. Dentro de estos panoramas podemos hablar como un evento posmoderno que cambió la manera de hacer negocios, que cambió la manera de ver el mundo, que cambió la logística, como el ataque a las Torres Gemelas, ataques terroristas, conflictos políticos que comenzaron a desaparecer y de algo que nos estábamos quejando constantemente, como es el cambio climático, por ejemplo. Eso es un contexto y si sabemos todo lo que pasó el día de ayer, especialmente aquí en la ciudad de Cali, donde acá en la ciudad de Cali me están diciendo que se está teniendo, tuvimos inconvenientes precisamente por las situaciones de una fuerte tormenta, un fuerte aguacero. Entonces, las situaciones políticas, las situaciones ambientales, tecnológicas, son situaciones donde cada vez más las vamos a tener en cuenta y que debemos de comprender que estamos en ese contexto interdependiente. Quiere decir que cualquier cambio del entorno me va a afectar. Situaciones políticas, religiosas y culturales, como el nombramiento de un papa latinoamericano por primera vez, un papa diferente a lo tradicional, y no estando contentos con estas situaciones que se venían presentando, llega algo que nos cambió completamente y fue precisamente la pandemia y el COVID. Si no fuese por el COVID, tal vez la facilitación tecnológica que estamos viendo en la actualidad hubiese sido mucho más lenta. Por ejemplo, pueden estar ustedes desde cualquier parte de Colombia y aún en un país diferente y pueden estar viendo esta conferencia desde cualquier parte del mundo sin ningún inconveniente. Pues la tecnología nos facilitó precisamente muchísimo más cómo debería entonces de comportarse precisamente el mundo. Jorge, ¿ya mi diapositiva se ve completa o todavía se ve compartida como me lo estás indicando? Ya se ve completa, Ok, gracias. vale, es que a veces cuando hago los cambios de pantalla no sé es porque, bueno, yo acá lo estoy viendo también, estoy viendo el retorno y lo veo bien. Ok, entonces el COVID fue un fenómeno, es una situación que todavía tenemos rezagos de él. Y no estoy hablando de la preocupación de las vacunas, eso es otro factor que no lo vamos a tocar acá. Llega algo que fue precisamente la crisis de los contenedores. Llegó algo, hablemos en pretérito. Y fue la crisis de contenedores y fue la inestabilidad de la oferta y la demanda a nivel internacional por estas cajitas de metal. Esta inestabilidad y el alza de los precios internacionales nos afectó a todos. Nos afectó a nivel de los altos precios que teníamos como consumidores, no únicamente por los problemas sociales que se venían presentando en Colombia, sino que también presentaron grandes inconvenientes y grandes problemas en cuanto a la logística internacional y esto hizo que se incrementaran grandemente los costos del flete y estoy hablando aproximadamente en el 2021-2022. No estando con la crisis de contenedores, pues llega una guerra y esa guerra entre Rusia y Ucrania que nos perjudicó a nivel de país también, incrementando los precios de la canasta familiar como consumidores. Y algunos dicen, no, esto no nos afectó. Claro, estamos hablando de dos principales países exportadores de cereales y exportadores de fertilizantes. Entonces, causaron gran problema también y nos afectaron a nivel de Colombia. Pero en este contexto llega algo completamente nuevo, como lo es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se vuelve una tendencia, se vuelve una herramienta y se vuelve algo que llegó para quedarse. No se va a ir.
Y ahí me voy un poquito al ámbito académico, donde tal vez como profesores nos preocupamos y seguimos preocupándonos y somos un poquito herméticos al pensar, bueno, ¿cómo vamos a llevar al estudiante precisamente que utilice la inteligencia artificial a su favor y que no la convierta como el único método que existe para poder consultar qué es lo que está pasando? Me toca, en el caso de mis estudiantes, decirle, ojo, porque es que la inteligencia artificial comete grandes errores en los temas internacionales. No sé si en los temas médicos y en los demás temas donde no soy experto comete errores, pero cuando la utilizo en temas prácticos, veo grandes errores donde todavía la parte humana es completamente necesaria para poderla direccionar. Pero es algo que ya está, es algo que no podemos luchar y que debemos de utilizarla a nuestro favor en pro de los procesos empresariales que él precisamente para lo que he sido invitado para que hablemos. Entonces, todo lo relacionado al sistema empresarial. Entonces, ¿cuál es ese panorama de la internacionalización? Primera, pues tenemos que hablar que hay una situación actual de la internacionalización empresarial. La globalización ha tenido grandes cambios y han llevado al aumento de la internacionalización empresarial. Y en ese aumento de la internacionalización empresarial es donde nos hemos venido dando cuenta que cualquier tipo de compañía puede realizar procesos de importación y procesos de exportación. Las empresas se comienzan a preocupar precisamente y dicen, bueno, ¿y qué pasa si yo me abastezco de mi materia prima, de mis insumos a nivel internacional? Y hay empresas que dicen, yo quiero, tengo un buen producto, se mueve en el mercado local, lo han visto diferentes clientes a nivel internacional y quiero llevarlo a otro país. ¿Qué tan fácil es? ¿Por qué no hacerlo? Y es para cualquier empresa. Hace un par de años, por ejemplo, desde la especialización en mi módulo, le hacíamos un acompañamiento a un laboratorio dental odontológico, donde le veíamos las diferentes alternativas de poder abastecerse desde otros países de los insumos que normalmente utiliza para sus procedimientos médicos odontológicos. Entonces, las empresas ven que podemos tener diferentes alternativas y se van a seguir inquietando por poder participar en los mercados internacionales. Si nos seguimos inquietando como personas naturales, o yo creo que todos los que manejamos alguna red social, hemos visto alguna publicidad de Temu. Y si no la ha visto, ya a partir de ese momento le va a aparecer, téngalo por seguro. Temu, una nueva plataforma que llega a competirle no solamente a AliExpress, sino que llega a competirle a Amazon. Y es una nueva alternativa, es un panorama actual. Tenemos también la importancia de esa internacionalización en el futuro. Entonces, va a ser crucial para la supervivencia y el crecimiento de las empresas en un mundo cada vez más globalizado y tecnológico. Tal vez no en la manera del envío de mercancías por contenedores, pero sí va a ser completamente necesario porque tal vez el mercado local ya se le quede pequeño a muchas de las organizaciones y quiere ver un crecimiento mucho más acelerado que únicamente el mercado internacional se lo puede otorgar. También conocer esas oportunidades y desafíos en la internacionalización. Entonces, esas oportunidades incluyen acceso a nuevos mercados y la expansión de la base tanto de clientes como de proveedores. Esa expansión, conforme a la expansión de clientes, es comenzar a mirar las nuevas alternativas que tengo desde poder identificar los acuerdos comerciales que ha venido ratificando y firmando Colombia. Tenemos una gran cantidad de acuerdos comerciales que no hemos aprovechado y aparte de ello, pues mirar también las alternativas de nuevos proveedores a nivel internacional. Y el rol de la tecnología sigue estando presente en la internacionalización.
cómo la tecnología va a seguir desempeñando un rol fundamental en la comercialización y en la facilitación de la comunicación. Ahora, ¿cómo podemos redactar fácilmente un mail por medio de inteligencia artificial? Y cómo estos mensajes de código abierto, hace un año lo escuchaba precisamente en uno de los foros de importación y exportaciones que hay aquí a nivel regional, y cómo decían que ese código abierto ya no necesitamos un programador para hacer determinadas situaciones. Y lo podemos ver con la nueva actualización de GPT. Ya le puedes decir que te configure una página web, te manda esa página web para poderlo colocar en un bloc de notas. Listo, le das doble clic y vas a ver cómo queda y le puedes hacer los cambios que quieran. Entonces las empresas, cuando les hablamos que se hace necesario que entre y se tecnifique, poder hacer más frecuentes sus publicaciones y presencia en las redes sociales porque hace parte de el entorno y de la actualidad, ya es mucho más sencillo que hace un año y unos meses. Entonces, el rol de la tecnología va a ser primario para poder desempeñar una estrategia no solamente internacional, sino también local. ¿Cuáles son entonces esas tendencias y esos enfoques adaptativos que deben de tener las pymes? Los focos estratégicos que deben de tener en cuenta las pymes, las pequeñas, medianas empresas, para poder pensar en un rol de internacionalización, tenemos que pensar en un precio justo, razonable, en valor agregado, cuáles son los valores agregados, cuáles son las condiciones de acceso que tengo para otro mercado, cuáles son los procesos logísticos y cómo maximizar mi calidad. Hablemos de las variables del precio. Son una cantidad de variables que debo tener en cuenta para ofrecer un precio razonable a mi mercado internacional. No es sencillo. Empezando por el manejo de tasas de cambio, rentabilidades, porcentaje de rentabilidad y procesos logísticos que voy a tener en cuenta o que voy a llevar a cabo para llevar mi mercancía hasta un punto X en otro país. ¿Cuál es ese valor agregado que yo tengo como empresa? ¿Cuál es ese valor agregado que tengo más bien como producto? Por un segundo, pensemos en un producto a nivel local de Colombia que no tenga competencia a nivel internacional. Usted me puede mencionar el producto que quiera. Y hay una competencia internacional. Los proveedores internacionales comienzan a ver diferentes alternativas para poder abastecerse de esos mercados internacionales. Y le puedo contar diferentes procesos que llevo con varias empresas de cómo comienzan a mirar esas alternativas para poder lograr disminuir costos y maximizar la calidad. Entonces comienzan a haber proveedores diferentes completamente acá. Una empresa grande de quesos en Colombia, de la región, me dice, comencemos a ver la importación de plásticos para separar las lonchitas de los quesos y acaba de hacer su primera importación de un pallet desde China. Disminuyó costos y se atrevió a enfrentarse a los mercados internacionales. Dijo, voy a intentar, voy a probar con un pallet. Como ven otra serie de alternativas de abastecimiento, como precisamente un abastecimiento completamente diferente a- para competirle a productos locales. Entonces, esos valores agregados que debemos de desarrollar debemos de tenerlos muy marcados y diferenciados. Condiciones de acceso, cuáles son las barreras que me voy a enfrentar en ese mercado para poder ingresar el producto. La logística, el conocimiento que tengo sobre las operaciones logísticas a llevar a cabo y la calidad, donde la calidad en un proceso internacional no únicamente depende de la empresa, depende también de una cantidad de factores y actores que entran a participar en el proceso internacional. Entonces, esto decirlo en una diapositiva es muy bonito. Voy a ser como abogado del diablo. Se ve que, bueno, este man de qué está hablando, pero dígame cómo internacionalizarnos.
¿Cómo lograr esa internacionalización? ¿Cómo logro esa internacionalización? ¿Cómo logro llegar a mercados internacionales o cómo puedo lograr acercarme a un mercado internacional? Qué bueno yo aquí poderles decir, miren, es que 2x más 4 es igual a exportar. Yo no puedo, y se lo digo tanto a empresarios como a mis estudiantes, miren, tengan cuidado, porque no hay un paso, no es como despejar una ecuación y decir que despejé la ecuación y logré exportar. Hay empresas que han utilizado muchísimos métodos para lograr llegar a mercados internacionales, como hay otras que llegan y dicen voy a utilizar tal y no le funciona. Y tal vez le funciona la segunda opción. Entonces aquí, ¿cuáles son esas bases que precisamente debo tener en cuenta para lograr internacionalizar mi compañía? ¿Cuáles son las bases que en sí debo de tener en cuenta para internacionalizarme? He reunido una serie de 4 o 5 bases necesarios para internacionalizarlos. La primera base que necesito para internacionalizarme es hacer una evaluación interna de la empresa. Esa es la primera base. Primero, conózcase. Después de que se conozca, la segunda base para la internacionalización es la investigación y selección de los posibles países donde yo puedo llegar. Entonces, esa investigación y esa selección de los mercados donde puedo llegar. Una vez he seleccionado los mercados, elaboro las estrategias de entrada a ese mercado o a esos mercados. Recomendación, un mercado entonces objetivo, un mercado alterno, un mercado contingente. Y ahí tomo decisiones estratégicas de estandarización versus adaptaciones. Una vez entonces hago una implementación y hago un monitoreo de esa estrategia que me planteé, me formulé. Y si todo esto es exitoso, pues va a haber un otro factor importante, que es la evaluación de los procesos de distribución física internacional y de logística internacional. Entonces miremos que todo tiene una causa, tiene un efecto. Ya sea que usted esté interesado en importar, ya sea que usted esté interesado en exportar o esté haciendo las dos o esté haciendo alguna de ellas, todo arrancó por un parámetro inicial que se basa en una investigación, en un estudio. Yo no estoy hablando de una investigación, un estudio académico, para nada. Ya sea el estudio porque lo hizo en un solo papel, ya sea porque el estudio lo acompañó a través de alguna entidad. Si ese estudio y esas estrategias fueron eficientes y se ejecutó, va a lograr conseguir o un proveedor o identificar un proveedor, un cliente internacional. Arranca la negociación y si la negociación es exitosa, va a dar como resultado una operación logística. Todo tiene un orden coherente. Pero vuelvo a repetir, aún así, cumpliendo cada uno de estos parámetros, yo no le puedo prometer que usted se internacionalice. Le puedo prometer que está haciendo una aproximación a la internacionalización. Esto es como si fuera una conferencia de bases de la evaluación para encontrar tu pareja ideal. El conferencista va a dar una serie de lineamientos para que se puedan encontrar una pareja ideal o soñada, pero no te puede prometer que a partir de eso lo logres. Lo que pasa es que hay una serie de métodos y herramientas para que las puedas conseguir. Yo aquí te estoy dando unos métodos de herramientas para que puedas acercarte y cometer menos errores en el proceso de internacionalización. Porque, repetimos, hay muchos mercados y cualquier mercado se puede caer por cualquier factor. Entonces tenemos acá unos modelos, unas bases que les acabo de dar precisamente para la internacionalización de la compañía. Pero esto siempre lo señalo desde el punto uno al resultado, siempre evaluando y ajustando.
siempre evaluando y ajustando. Hace poco acompañé a la última macro rueda de por Colombia una compañía, a dos compañías. Y una de ellas ha participado varias veces en macro rueda. En algunas he tenido aproximaciones muy cercanas a los clientes. En esta logramos una primera vez que los acompaño, pero en esta logramos una aproximación mayor, porque saben que conseguir un cliente internacional no es fácil. Mantenerlo aún es más complejo, pero constantemente se está evaluando y se están ajustando las estrategias para lograr el objetivo. Y el objetivo es precisamente lograr exportar, lograr consolidarse internacionalmente en diferentes mercados. Y estamos evaluando, y estamos ajustando, y estamos revisando. Entonces, la evaluación y los ajustes en cada una de estas bases es fundamental. Entonces, si usted quiere, ¡pum!, le toma pantalla a esto y sobre esto es lo que hoy desarrollo la charla, taller que se ofreció el día de hoy. Entonces, vámonos con la primera parte, la evaluación interna de la empresa. Esta evaluación interna de la empresa consiste precisamente en quién es usted. ¿Usted tiene claro quién es usted? ¿Qué es su compañía? ¿Qué quiere usted? Me encuentro de verdad empresas que me dicen, yo quiero exportar. Y les he preguntado, ¿y cuál es el producto? No lo tengo. Escuché que tengo que constituir una comercializadora internacional. Dios. ¿Por qué una comercializadora internacional? Para comprar y exportar. No, pues difiere un poquito de las prácticas que dan otros colegas en cuanto a la comercializadora internacional. No estoy diciendo que sea mala, pero debo tener claro precisamente esto. ¿Quién soy? ¿Cuál es el papel y cuál es el rol que yo desempeño en el mercado donde me estoy moviendo? Lo primero, entonces yo aquí no estoy ensillando el caballo sin tenerlo. Primero quiero saber quién soy. Primero debo de conocerme para saber qué puntos debo de mejorar para poder acercarme al proceso internacional. Entonces, la empresa se mueve en un entorno estratégico. Las compañías debo de conocer cómo funciona todo ese entorno basado en el desarrollo que hago en el mercado. En el entorno local hay un entorno externo que no controlo. Dentro de ese entorno externo que no controlo, y estoy hablando en Colombia en este caso, estamos hablando, listo. ¿Quién soy? Primero veamos dónde me encuentro. Me encuentro en Colombia. En Colombia, por ahí veo un micrófono que se está encendiendo. No. Entonces, en Colombia hay unos factores económicos. Me muevo en esos factores económicos, buenos, malos, lo que sea, pero hay unos factores económicos. Hay unos impuestos, hay unas condiciones fiscales, hay un Mr. Taxes en estos momentos que está promoviendo una serie de elementos y factores muy interesantes. Luego del entorno económico, hay unos factores políticos y hay unos factores legales. Yo aquí no estoy hablando de las factores de la corriente político. No hay un clima político, punto. Que una de las debilidades que tiene precisamente los factores democráticos es que puede haber políticas cambiantes, pero eso ya es teoría que no voy a entrar a filosofar en estos momentos. Y hay un entorno legal. Hay un entorno legal que debo de cumplir. Debo estar legalmente constituido ante Cámara de Comercio, debo de tener un registro único tributario, debo de estar inquieto en estos momentos por la facturación electrónica. Ahorita entraba a mi
Instagram y alguien colocaba quién me puede asesorar y explicar toda la facturación electrónica. Entonces ya hay una inquietud legal que debo de cumplir. ¿Cómo pretendo ir a mercados internacionales si no conozco el entorno donde yo me desenvuelvo? Hay unos factores socioculturales. Si hay diferenciación cultural a nivel de Colombia, imagínense las diferenciaciones culturales que hay a nivel internacional, aún en el lenguaje. Aparte de ello, hay unos factores tecnológicos. Tenemos un ambiente tecnológico en el país. Hay unos factores ambientales. Entonces acabamos de salir de unas olas de calor tremenda, entramos a unas olas de invierno, que gracias a Dios no está lloviendo porque no es propenso a irse la energía. Hay unos factores también competitivos a nivel de país, a nivel de empresa, a nivel de sociedad. Pero aparte de los entornos, que son entornos externos que no puedo controlar, hay unos entornos internos. Y dentro de esos entornos internos hay unos recursos, hay unas capacidades, donde esos recursos y capacidades son los recursos y capacidades que tengo a nivel de la empresa. Entonces, esos recursos y capacidades que tengo a nivel de la empresa son financieros, liquidez, acceso a financiamiento, gestión de costos, tengo los recursos y capacidades humanas, si son competentes, mi personal, mi cultura organizacional, mis programas de incentivo, mis programas de recursos humanos. Hay unos recursos internos tecnológicos, qué infraestructura, qué innovación tengo a nivel de empresa. Hay unos factores de producción y logística, capacidad de producción, eficiencia productiva, tiempos, movimientos. Hay una cadena de valor. ¿Cuál es entonces mi cadena de valor? ¿Cuáles son mis actividades primarias y cuáles son mis actividades de apoyo? Actividades primarias, logística interna, operaciones logística externa, marketing, venta, servicio postventa, mis actividades de apoyo, infraestructuras de la empresa, recursos humanos, desarrollo tecnológico. ¿Cuál es mi estrategia corporativa? Y dentro de esa estrategia corporativa, mi visión y mi misión. No lo hablo desde lo académico. Como estudiante en la universidad sí que me daba pereza cuando un profesor entraba y decía, y soy administrador de empresas, y decía, creen una visión, una misión. Es decir, que me tocó en administración, una administración, dos administración, tres organizaciones, una organización, dos. Y eso sí que me daba pereza. Visiones y misiones. Pero qué duro fue cuando en una de las primeras macroruedas, se llamaban macroruedas de Latinoamérica, en ese momento era de ProSport, estoy hablando de hace varios años, no se llamaba ProColombia. Muchos clientes internacionales o varios clientes internacionales con la empresa que trabajaba en ese momento como jefe de comercio exterior, nos canceló reuniones y cuando posteriormente en la retroalimentación le preguntábamos por qué nunca estuvo en la reunión, me decían porque jamás entendí quién era usted como empresa. Y ahí entonces ahí recordaba de la importancia de poder identificar quién soy y para dónde voy. Entonces, no hablo desde el término académico, hablo desde el parte práctica. Análisis de esas fortalezas, esas debilidades, esas oportunidades y amenazas, esos FODA que tanto nos insisten. ¿Cuáles son esos objetivos estratégicos como estrategia corporativa, los más relevantes? Y la estrategia de crecimiento, ¿cuál es esa diversificación, esa expansión de mercado? ¿Ya conquisté otros factores o no los he conquistado? ¿Ya conquisté el barrio, ya conquisté la ciudad, la región, el país a nivel internacional? ¿Hacia dónde quiero ir? Ah, Fabián, tengo que conquistar entonces toda mi región para poder exportar. No, para nada. Usted puede ser una empresa
iniciar en los procesos internacionales. ¿Y cuáles son esas estrategias funcionales? Estrategia de marketing, estrategia de producción, estrategia financiera, estrategia de recursos humanos y estrategias tecnológicas. Entonces, si podemos ver, la organización se mueve completamente en un foco, en un sistema donde ese sistema no es únicamente los componentes internos de la empresa, sino las relaciones del entorno. Y me tomaba en hacer precisamente el trabajo para esta conferencia, hacer este cuadrito, para para poderles explicar el entorno de la empresa a nivel local en pro de lograr mercados internacionales. Entonces, tengo que hay un entorno socioeconómico de negocios, hay un análisis de mercados, hay una estrategia corporativa, hay unas prioridades competitivas, pero ¿cuáles son las estrategias o áreas de funciones funcionales que me dan apoyo? ¿Cuáles son mis capacidades actuales, necesarias y futuras? Entonces, dentro de esto, ¿cuáles son el análisis de mis capacidades y de los recursos? Entonces, una de las herramientas es poder hacer diagnóstico de las áreas de mi organización. Y he hecho como un ejemplo de lista de chequeo que se puede utilizar para conocer diferentes componentes o unos componentes mínimos en pro de la internacionalización. Entonces he desarrollado precisamente esta herramienta donde pueden adaptarla como quieran, una calificación de 1 a 5, de 1 a 10, cumple, sí, no, observaciones, pero estoy dando es un modelo donde a través de este modelo lo que puedo hacer es identificar las diferentes áreas de mi compañía y cómo están y cómo está funcionando. Entonces, lo primero que les recomiendo, la evaluación de los recursos, lo que está relacionado a los recursos organizacionales. Primero evaluemos los recursos organizacionales. Entonces, en este modelo de matriz, es un taller, aparte de un seminario, entonces quiero entregar herramientas que debe o que puede utilizar precisamente en pro de esa internacionalización. Entonces, una de ellas es, tengo el área, los recursos que quiero evaluar, tengo los aspectos que voy a evaluar, tengo si cumplo parcialmente o si no cumplo, y abajo tengo una sumatoria total para poder sacar el porcentaje en pro de la internacionalización, como un mini diagnóstico, lo mismo que cuando vamos al médico. Cuando vamos al médico, el médico comienza entonces a preguntarnos una serie de factores internos y del entorno, porque hasta en nuestra familia nos pregunta para poder hacer un mejor diagnóstico y poder darnos una solución. Entonces, si la empresa tiene una visión estructurada, si la empresa tiene una claridad y una alineación de la misión y la visión con la internacionalización, he llegado a compañías, grandes compañías, que su visión hace rato no la evalúan. Yo debo saber cuál es mi evaluación interna y también nosotros a nivel personal debemos de tenerlo. Si cuento con una estructura organizativa, si hay una evaluación de esa estructura organizativa actual, si hay una flexibilidad para adaptarse a nuevos mercados a nivel organizacional, cuál es la gestión administrativa, si hay una eficiencia en esa gestión administrativa y de recursos, si hay un sistema de información dentro de la compañía, si hay una implementación y uso de esos sistemas de información para la toma de decisiones, si hay un desarrollo de capacidades organizacionales y si hay unas iniciativas para el desarrollo de capacidades organizacionales y habilidades claves. Esto lo pueden adaptar y ajustar todo lo que quieran, la pueden ampliar, lo pueden minimizar, sea ajustable para la organización dependiendo el tipo de la organización, pero estas son algunas preguntas mínimas que debemos responder. Vámonos con lo que tiene que ver con la parte financiera. Entonces, en los recursos financieros, los aspectos que recomiendo evaluar o como mínimo a tener en cuenta son estos. ¿Cuál es la evaluación de liquidez y capital de trabajo que tiene la empresa? ¿Lo tengo claro? ¿Está parcialmente identificado? Definitivamente no he hecho una evaluación de liquidez y de capital de trabajo. ¿Cuáles mis análisis de los estados financieros?
¿Cuáles son mis indicadores claves? Razón corriente, razón rápida, flujo de capital de caja operativo. Esto lo hice apoyado de un experto en finanzas. Acceso a financiamiento, fundamental, no porque los esté mandando a endeudarse como empresa, sino que debe tener claro ese acceso al financiamiento, dado el requerimiento que tiene a nivel internacional, dado a que me llegue un requerimiento a nivel internacional y tenga que establecer diferentes medios de pago. Un posible cliente me le decía a una compañía y me llegaba la consulta por parte de ellos. Nos está diciendo que nos paga giro directo, fecha DBL, de documento de transporte, a los 30 o 60 días. No negocia carta de crédito, no negocia giro anticipado. Su condición principal es precisamente esa, un crédito a nivel de la empresa a 30 días mínimos, fecha del BL, del documento de transporte, del embarque. ¿Lo aceptamos? Le digo, no tengo ni idea. A veces nos llegan unas preguntas como asesores que obviamente para eso estamos, pero donde ese tipo de decisiones no las puedo tomar yo como asesor. Yo le hago una matriz de riesgo y le hago una configuración del cliente donde yo no le puedo garantizar que el cliente le va a pagar, pero lo que sí le puedo entonces es evaluemos. Eso depende del tamaño del cliente y la evaluación que ustedes tengan. Entonces, en la junta directiva, una de las socias decía, pues yo me arriesgaría. Me parece un cliente muy interesante. Pues preguntémosle entonces a los proveedores que maneja desde Colombia, pidámosle referencia y los tenemos en Colombia, hablemos con ellos. Pero el cliente decía, es que mis bancos son mis proveedores. A mí no me interesa negociar con bancos. Mis proveedores, con mis hábitos de pago los vuelvo mis bancos. Pero ahí también en ese, entonces, ¿cómo me financio para poderme cubrir mi proceso productivo que puede estar en 30, 60 días dependiendo? El proceso de la logística, la fecha del BL más el tiempo que me está pidiendo. Estaríamos hablando de 120 días, 90 días de un proceso de financiamiento. ¿Cuáles son las garantías que yo le tengo precisamente en mis procesos financieros con los bancos para solicitar un crédito? Disponibilidad de los líneas de crédito y préstamos, relación con instituciones financieras, gestión de costos, eficiencia en la gestión de costos. Aquí me pueden preguntar, puedo incluir también mi perfil de riesgo según las diferentes entidades, el perfil de riesgo que yo tengo ante la entidad financiera, mi atacrédito, como se conoce comúnmente, claro que lo puedes hacer. Entonces, una evaluación de los recursos financieros. Evaluación de mis recursos productivos, capacidad de producción fundamental. ¿Cómo quieres internacionalizarte si no mides tu capacidad de producción? ¿Cuál es la capacidad de producción que tienes a nivel internacional, que tienes a nivel local para ofrecerle a nivel internacional a tu cliente? Lo primero que te va a preguntar es eso. Si te pide requerimiento un contenedor, entonces, ¿cuánto me voy a demorar en llenar un contenedor para poder responder una demanda internacional? Menos mis ventas locales. Evaluación de mi capacidad instalada de utilización de la misma. Flexibilidad para ajustar la producción según la demanda. ¿Puedo tercerizar ciertos procesos? ¿Cuáles son los controles de calidad que yo tengo? Sistema y procesos para asegurar la calidad. Certificaciones si las tengo o no las cuento. No porque las necesite, estoy haciendo un diagnóstico. Eficiencia operacional, indicadores de eficiencia, programas de mejora continua. Implemento programas de mejora continua de seguimientos. Evaluación de mis recursos productivos. Ah, bueno, la capacidad de producción, la misma diapositiva. Recursos de marketing. Entonces, ¿cuáles son esos recursos precisamente de marketing que cuento en pro de la internacionalización? ¿Tengo estrategias de promoción a nivel local? Tengo una evaluación de estrategias de promociones actuales, tengo una eficiencia y un alcance en las campañas de promocionales, uso herramientas de marketing digital, tengo publicidad en redes sociales y motores de búsqueda, tengo un catálogo, un portafolio de productos claros, tengo actualización y mantenimiento de catálogos de productos,
Tengo una presentación visual y descripción detallada de productos, disponibilidad de catálogos en plataformas virtuales, virtualidad, presencia online de las empresas, optimización en motores de búsqueda, estrategias de marketing de contenidos, interacción y compromisos con los clientes a través de plataformas virtuales, cuál es el servicio postventa que tengo claro los canales de distribución a nivel local, tengo una política de precios. Aquí puede salir muchísimas más preguntas para el diagnóstico. Y por último, mis recursos humanos. Dentro de esos recursos humanos, aspectos para evaluar, entonces tengo competencia y habilidades del personal, las tengo claras. Evaluación del nivel de formación y experiencia. Identificación de las habilidades clave necesarias para la internacionalización. Cuento con conocimiento, mi personal cuenta con ese conocimiento. Capacidad de adaptaciones, flexibilidad del personal, programas de capacitación y desarrollo de profesional. Cuento, cultura organizacional, niveles de alineación con los objetivos de internacionalización. Se tiene claro las estrategias para fomentar una cultura mucho más abierta y global. ¿Cómo trata mi personal a mis clientes actuales? Imagínense un cliente internacional, nivel idiomático. Debo de tener entonces en cuenta una serie de estructuras. Entonces, esa primera parte es precisamente conocerme. Esa primera parte es poder conocerme. Ya me conozco. Ahora, ¿cómo selecciono un mercado potencial? Y para esta selección, antes de la selección del mercado potencial, entonces Jorge Orlando Parra nos tiene una información importante. Jorge Orlando, te escuchamos. George. Dime. Te escuchamos, la información importante. Ok. Sí. Fabián, muchas gracias. Entonces resulta, un momento, por favor, voy a pedirte que me prestes. Ay, Dios. Voy a pedirte que por favor me prestes la pantalla. Un momento nada más para contarte qué es lo que vamos a hacer y cómo va a funcionar lo que les prometí al principio de la sesión. Entonces, dame un segundito, ya les voy a compartir mi pantalla y les voy a explicar cómo funciona. Entonces, lo que les prometí al inicio de la sesión es que si usted está participando en este webinar, lo que nosotros estimamos es que usted está interesado en algún tipo de proceso de internacionalización. Y si usted está interesado en un proceso de internacionalización, un programa que le va a funcionar de manera adecuada para su preparación es la especialización en comercio exterior. Y entonces para las personas que están hoy, que diligencian el formulario de asistencia que Paula ya había compartido, pero en breve lo voy a volver a compartir. Entonces usted en ese formulario de asistencia va a llenar sus datos y nos va a decir si está interesado en que lo contactemos con la inscripción. Y si está interesado, perdón, si llena el formulario, si nos dice que está interesado, ahí lo que va a pasar es que no le vamos a cobrar la inscripción, ¿vale? Entonces, en este instante voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a enviar nuevamente el link de la asistencia para que usted entre y se registre, ¿vale? Además, recuerde que lo que prometimos es que aquellas personas que asistan y que estén en todo el seminario, lo que va a pasar es que les vamos a dar su certificado de asistencia. Entonces aquí va nuevamente el link. ¿Listo? Para que registre su asistencia. Fabián, muchas gracias por dejarme hacer aquí la cuña. Edinson pregunta algo, pero le voy a devolver la palabra al profesor Fabián, que con toda seguridad me ayude a explicarle ese detalle. Está preguntando. Edinson lo que dice es que si la especialización en comercio exterior es sobre aduanas y cambios internacionales. Edinson, eso es un componente, Un componente de ella. no voy a decir que pequeño, pero es un componente de todo el ecosistema. Vamos a usar palabras que están de moda para explicar estos contextos de todo el ecosistema
de negocios internacionales, pero pues aquí el experto es mi amigo Fabián. Adelante, Fabián. Claro que sí, Edinson. En la primera parte, el primer semestre de la especialización, hay dos módulos que responden a tu pregunta. Hay un módulo de aduanas y hay un módulo de régimen cambiario, completamente con expertos. Pues hemos tenido privilegios de, si yo les nombro, los profesores que han estado en el régimen de aduanas es de lo más top de Colombia, como Rogelio Perilla, como Nicolás Podevín, como nuestro, se me fue Carlos Espíndola, son de los tres que conocen muy bien los procesos de comercio exterior y aduanero y han sido profesores en la especialización y en la parte cambiaria también está el módulo cambiario que responde a tu pregunta, que hace parte de la especialización como uno de los focos. Sin embargo, sabemos todo lo que cambia el comercio exterior, pero quedan todas las bases suficientes para poder entender cambios posteriores. Entonces, ahí te respondo tu pregunta. Entonces, en esa parte de investigación y selección de mercados, ¿qué existe para poder seleccionar mercados internacionales? O sea, ¿cuáles son las herramientas que hay para seleccionar un mercado internacional? Me voy a tres herramientas prácticas para seleccionar un mercado internacional. Tres herramientas fundamentales para seleccionar ese mercado internacional. Y esas tres herramientas que quiero resaltar para seleccionar un mercado internacional son las siguientes. La primera, una matriz de selección de mercados. Uno de los errores, y he escuchado muchísimo a empresarios decir que quieren exportar sobre todo a Estados Unidos porque tenemos un TLC con los Estados Unidos o porque mi cuñada vive allá. No, no es un factor suficiente para seleccionar un mercado. Resulta que existe una herramienta y esas herramientas son a través de una serie de variables, poder comparar mercados entre sí para poder preseleccionar de acuerdo a la sumatoria de esas variables cuáles son los mejores mercados para poder internacionalizar o que mi producto puede llegar a tener una mejor aceptación de acuerdo a unos criterios generales. Entonces, las ventajas que tiene una matriz de selección es que te proporciona una evaluación objetiva y cuantitativa, facilita la comparación de múltiples mercados y te logra identificar mercados con mayor potencial de éxito. O sea, son de las ventajas que tiene precisamente una matriz de selección de mercados. Entonces, te permite utilizar una serie de criterios para poder hacer una comparación de mercados y seleccionar los mejores. O por lo menos un alterno, un objetivo, un alterno, un contingente. Segunda herramienta completamente práctica, la aprobación de las normas de origen. ¿Qué es esto? Colombia ha firmado múltiples acuerdos comerciales, desde la Comunidad Andina de Naciones con Ecuador, Perú, Bolivia, desde el TLC con los Estados Unidos y otros tratados de libre comercio. Pero saber a qué mercados precisamente puedo tener, ojo con el micrófono, Henry. Entonces, ¿a qué mercados puedo llegar específicamente con preferencias arancelarias? Solamente me lo va a determinar la aprobación de las normas de origen a través de la DIAN. Porque cuando tengo la aprobación de las normas de origen, me da el listado de países donde puedo llegar con preferencia arancelaria porque mi producto cumple de acuerdo a producción, a materias primas, a insumos, a costos y a país de origen y países y insumos locales e insumos internacionales. Quiere decir que me está dando el listado de países donde verdaderamente le puedo, al momento de negociar, decirle sí, yo le puedo enviar un certificado de origen y le garantizo que este producto va a tener una preferencia en impuestos, en aranceles, al mercado donde va a ingresar. Entonces, el que diga, no, estas matrices de selección de mercados son muy complejas, muy académicas, no tengo las bases de datos para poder llenar o para poder diligenciarlas, donde aquí tengo varios expertos que las han diligenciado y hasta con Daniela Castro hicimos un acompañamiento genial a una compañía pudiendo identificar tendencias y haciendo un tabulado de
productos, cuando evaluamos varios países, sí, es crear las herramientas al alcance que se pueda. Precisamente entonces esa aprobación de esas normas de origen me va a permitir poder identificar los mercados donde sí cumplo arancel. Porque hay empresas que se van a negociar a mercado y dicen, sí, hay un acuerdo, pero no tienen ni idea si sus componentes del producto pueden llegar a nivel internacional. Y otra de las herramientas que les recomiendo para poder seleccionar un mercado es participación en ferias internacionales. Ojo, miren que no lo estoy diciendo que es una herramienta para que sí o sí consiga clientes internacionales. No, es una herramienta donde usted va a vivir un momento de verdad a un costo inferior. ¿Por qué, Fabián? Porque vas a tener una alternativa de compradores de diferentes países, si es de diferentes países. Igual hay muy sectorizadas, hay ferias que son especializadas o son Estados Unidos y únicamente son compradores de Estados Unidos, ya hay ferias que son abiertas con compradores de diferentes partes del mundo, pero puedo comenzar a dialogar con diferentes compradores para poder conocer cuál es su requerimiento específico y si puedo cumplirlo o no lo puedo cumplir. Como investigación de mercados, es una oportunidad clave donde usted puede Es establecer contactos, fundamental saber redes comerciales. cuánto tiempo Andrea, necesitas te para ir voy a al baño. silenciar. Entonces, Y por eso se están, ojo con los micrófonos. Entonces, es una oportunidad para poder establecer redes, para poder hacer ese networking. Muy importante. Tienes una exposición directa con potenciales compradores. Si tienes inconvenientes idiomáticos, pues ahí te pueden facilitar traductores. Tienes, tienes información de primera mano. Ojo con micrófonos, por ahí se siguen encendiendo. Entonces, es una gran oportunidad. Tres herramientas claves. Pueden haber más, hay más, pero tres fáciles de concretar. La primera, la más económica, porque puedes hacerlo a través de fuentes secundarias. La segunda tiene unos costos de intermediación de contratar el operador para poderlo realizar. La tercera tiene un costo más alto, pero información de primera mano, es decir, que va aumentando el grado de oportunidades de primera mano que puedes tener. Una vez identifique el mercado, haga un análisis PESTEL de ese mercado. ¿Y qué es un análisis PESTEL? Pues analizar lo político, lo económico, lo social cultural, lo tecnológico, lo ambiental y lo legal. Entienda el entorno de esos mercados. Entiéndalos. Entonces, cuando la mejor manera de poderlos comprender y entender es conozca las herramientas estratégicas. El PESTEL, perdón, es una herramienta estratégica para comprender el entorno, porque te permite identificar esos factores que me pueden afectar en mi empresa y en mi estrategia de marketing. Y me ayuda a prepararme y a adaptarme a un mercado internacional. Elabore un cuadrito sencillo como la política de ese país. ¿Y eso para qué me sirve? Ah, vaya negocio con Venezuela, vaya negocio con Cuba, vaya negocio con Ecuador. Vaya, negocia a ver si la influencia política no es fundamental, donde te ayuda a tomar una decisión estratégica conforme al medio de pago y cómo te van a pagar esa mercancía con un país como estos. Un entorno político, ¿cómo influye? Venezuela, ahorita hay misiones comerciales a Venezuela interesantísimas. Un mercado para el Valle del Cauca y para Colombia supremamente importante, pero debes de llegar claro. ¿Cómo? La influencia política te va a llegar a establecer un parámetro legal en el vínculo contractual con tu cliente. Es un mercado completamente importante y siempre lo he sustentado y siempre lo he dicho, con todos sus bemoles, pero para nosotros es un mercado supremamente importante. Pero no lo conozca, no lo analice, vaya a negocio con ellos. Cuba, también un mercado que está demandando muchísimos productos, pero sepa negociar con ellos. Tenemos entonces aquí
algunos de los productos exóticos que logramos exportar como Colombia. Todos estos productos los exportamos, ahí les coloco la fuente. No quise colocar el café, no quise colocar el petróleo, no quise colocar las esmeraldas, el carbón. Estos son de los productos exóticos que logramos exportar. Parlantes de madera. Las fotos no son de los exportadores reales. Iba buscándolas allí, las más bonitas o las más claras y las ibas colocando. Productos típicos en lata como la lechona, muebles y todos los enseres que tienen que ver para cines, mueblerías y eventos, dientes artificiales, aviones ultralivianos, exportamos escarabajos, exportamos mariposas, exportamos prótesis mamarias. Claro que se puede. Empresas que han abierto mercados completamente diferentes, con productos diferentes y exóticos. ¿Se puede? Sí se puede, pero debes de estar preparado, debes de estar muy preparado. Ya hicimos la evaluación interna, ya nos conocemos, ya hicimos la investigación de mercados. Ahora vámonos a hacer la estrategia de entrada al mercado. Para la estrategia de entrada al mercado, pues existen varias alternativas. Uno, la exportación directa. Yo mismo comienzo, la empresa comienza a buscar un canal para poder llegar. Ese canal puede ser un agente, una gran mayorista, una gran superficie, perdón, un mayorista, un minorista, un representante. ¿Qué ventajas tiene? Tengo control sobre el proceso de venta, tengo un acceso directo al cliente y tengo un potencial de un margen mayor, sabiendo que mis márgenes para exportación deben de ser analizados con sumo cuidado. Desventajas, unos costos iniciales más altos de marketing, una necesidad de mayor conocimiento del mercado y mayores riesgos logísticos, riesgos aduaneros. Exportaciones indirectas, a mí no me gustan. Hay muchas o hay empresas que me consultan y me dicen, ¿me recomiendas una empresa que me lleve mi producto a otro país? No lo tengo, porque la empresa utiliza un intermediario y ese intermediario está a nivel local. Y ese es el que exporta. Menor riesgos y costos iniciales en cuanto a los aduaneros y en cuanto a los legales en el país. Pero también el intermediario tiene conocimiento de ese mercado y de esos procesos aduaneros. Desventaja, menor control sobre las ventas y márgenes más bajos. Estoy ingresando otro intermediario a mi proceso de exportación, donde a nivel internacional pueden haber canales. Alianzas estratégicas, acuerdos de colaboración con otras empresas. Eso es muy duro. No, pero tú puedes hacer una alianza estratégica, firmar contratos de distribución, acceso de recursos adicionales, sinergia y reducción de riesgos. Desventajas, complejidad de gestión, posibles conflictos de intereses. Yo tuve un cliente que me decía, yo necesito que usted me desarrolle los jeans aquí en Cali, allá en Cali, para el mercado de Italia. Y nos quería mandar la tecnología para hacer los cortes a láser. En ese momento, yo fui 2005 al 2010, acompañé a esta empresa como jefe de comercio exterior. Y nos iba a mandar la tecnología para hacer los cortes a láser. En ese momento no había una empresa que tuviese esa tecnología en Colombia. Decía, yo les coloco esa tecnología para que hagan procesos a láser. Pero lleguemos a buenos precios, analicemos los costos en conjuntos. La desventaja, los conflictos de intereses que te puede perjudicar. Hacer joint ventures, acá, estrategia en conjunto, esto ya es algo mucho más grande. La creación de una nueva empresa con un fin específico. Y pues está el método de franquicias. Hay empresas que tienen un muy buen know-how, saben qué van a hacer, saben cómo hacen su proceso, tienen una calidad excelente que pueden pensar en el método de las franquicias. Debo de tener en cuenta que para esos mercados
existen adaptaciones o estandarizaciones en mi producto. Si usted piensa en alimentos, recuerde que en alimentos en Colombia ya existen los sellos negros. Para otro mercado puede existir otro tipo de sellos donde ese empaque tal vez no le funcione. Entonces, ¿cuál es esa personalización y ese cumplimiento normativo? ¿Cuáles son las adaptaciones de mi producto, de mi servicio para cumplir con las preferencias culturales y legales en ese mercado? Modificaciones de diseño, sabores, tamaños, embalajes. En una empresa que trabajo de salsas, una de las más grandes de salsas aquí en Cali, estábamos negociando con un cliente en Panamá y nos dijo, su mostaza no nos gusta, la mostaza colombiana es muy dulce, la queremos más ácida porque estamos acostumbrados a sabores más ácidos. La muestra que nos envió no, es muy dulce. Ok, le hacemos el ajuste. La mayonesa, no recuerdo lo que nos dijo con la mayonesa, y nos pedía que si teníamos salsas de tomates con otros sabores, que salsa de tomate con romero, que salsa de tomate con ajo, que salsa de tomate con oréganos, con especias, donde aquí eso lo podemos ver en otras salsas, pero no en la salsa de tomate. Salsa de tomate, no pasta de tomate. Salsa con tomate, como se llama legalmente. Entonces, decíamos, sí, queremos esos clientes, claro que hacemos esa adaptación. Cumplimiento normativo, ajuste para cumplir las regulaciones y los estándares locales, certificaciones, etiquetados, requisitos para llegar a un mercado como el estado de Estados Unidos, la FDA. Estrategias de precios, distribución y promoción. Precios es el factor más difícil de estandarizar. Tengo que adaptarlos dependiendo mis factores competitivos en el valor, en la logística, en los canales. Grandes consideraciones, los márgenes de rentabilidades, la distribución, cuáles son los canales de distribución más adecuados para poder llegar al cliente internacional, el e-commerce, ahorita el dropshipping, que es una de los factores más grandes que hay. Próximamente en mi canal, un experto que está haciendo dropshipping, voy a estar conversando con él que nos explique por qué lo hacen, porque es una nueva alternativa. Coberturas de mercado, logística, alianza, promoción, campañas de marketing, adaptaciones culturales. En el mercado internacional, usted piensa, ¿cómo voy a llegar a ese consumidor final para que le compre el producto a mi canal de distribución? Publicidades, ¿cómo vamos a trabajar de ese medio compartido? Consideraciones culturales y idioma. Entonces, debo entender que hay diferentes hábitos de consumo, que hay diferentes comportamientos del cliente. Mire, si usted coloca en Internet errores culturales que han cometido las empresas, encuentran grandes empresas con errores para penetrar un mercado conforme a la cultura. Si grandes empresas como Adidas, si grandes empresas como Nike, como McDonald's, como Nestlé, han cometido errores para llegar como Disney, cuando Euro Disney en Francia, han cometido errores para llegar a un mercado en lo cultural. Imagínense nosotros si no nos preparamos. Diferencias en el idioma, aún en los países que hablamos el mismo idioma, porque tú no puedes llegar a ciertos mercados llegando con piña, tienes que llegar con las ananas. Hablando de aguacate, tienes que llegar con las paltas. Hablando de fresas, tienes que llegar con la frutilla, con la patilla, la sandía. Y en otro no puedes decir ni chaqueta porque es una grosería. Ya tenemos entonces. Ahora, ¿cómo monitoreo? ¿Cómo implemento esto? Pues para poder implementar esto, doy tres recomendaciones básicas. Uno, apoyos y procesos. Busque ferias internacionales, busque asesoría especializada y busque alianza con universidades y entidades. He acompañado empresas gratis con grupos en universidades, desarrollando la práctica para los estudiantes. Y no estoy hablando de la práctica empresarial, la práctica desde un curso donde le entregue resultado a las empresas. Es que ahí está todo.
¿Por qué entonces los que estudian medicina, los que estudian odontología, siempre están diciendo y buscando cómo hacer sus prácticas? De las universidades nos olvidamos muchas veces de eso. Y soy profesor universitario y en varias. Pero se olvidan de eso. Completamente. En estos momentos, una empresa de servicios que ha desarrollado un método para que los desechos de los hospitales de sangre, convertirlos de nuevo a agua, donde funciona en diferentes partes de Colombia, una empresa caleña, le estoy desarrollando con un grupo de exportación de servicios el plan de internacionalización para diferentes mercados donde las condiciones legales son más complejas. Y el compromiso de la empresa y de los estudiantes ha sido valiosísimo. Tanto que por la cantidad de festivos, le diría al empresario dos opciones. Mira, exposición de entrega final el 27 o toca por video. Me dice, tengo un viaje a Bogotá, lo quiero cancelar porque quiero escucharlos el 27 al grupo, porque los avances me han parecido fenomenales. Entonces sí hay oportunidades. Asesorías especializadas, pues asesores expertos en este tema. Ah, que tiene un costo. Si se quiere internacionalizar, debe alistar y debe tener en cuenta unos factores, porque tal vez le toque hacer cambios. Y ferias internacionales también. Implementaciones específicas, adoptar herramientas tecnológicas, desarrollar materiales de marketing localizados y capacitar al personal. Adopta herramientas tecnológicas, desde la inteligencia artificial hasta otros métodos de seguimiento. Materiales de marketing localizados, promoción de marketing y capacite su personal, a todos en pro de la internacionalización. Y por último, ahí sí, ese plan de monitoreo, selección de los KPIs, frecuencia de monitoreo, sistemas de retroalimentación, evaluación, ajuste y apoyos en los procesos. Disculpen ahí que me quedo pegado. Ahí sí, un plan de implementación. No quería colocar la teoría charra ahí que hay, entonces es labore los objetivos, luego los objetivos. No, estamos buscando algo muy práctico para cumplir. Ahora sí, entonces, si logro conseguir un cliente internacional, hay que hacer una evaluación y hay que hacer un proceso de logística internacional, donde el proceso de logística internacional es otro cuento. Desde poder identificar dónde voy a entregar, desde poder identificar cuáles son los operadores, de poder identificar el medio de transporte, la unidad de carga, los riesgos de esa unidad de carga. Y aquí estoy recordando a mi amigo Manuel. ¿Cómo prepararse para la internacionalización? Para prepararse para la internacionalización, debe tener claro que es implementar una serie de herramientas en pro de mitigar los riesgos para alcanzar. Empresas de éxito que han logrado internacionalizarse, empresas que exportan pulpas de chontaduro, de borojó, de tamarindo, empresas que exportan alimentos congelados, empresas que exportan productos a base de coco, empresas que exportan licores, empresas que exportan snacks, empresas que han logrado exportar insumos y materias primas para el sector cárnico, lácteo, una empresa que ha logrado exportar lechona y que sigue en pro de internacionalización. La industria caleña que busca exportar lechona con la macro de negocios. No es sencillo, no se debe hacer solo, pero trae grandes beneficios, porque el mercado internacional tiene volúmenes, frecuencia y poder de compra. Preguntas, por favor, por sencilla que sea, Jorge, Paula o Catherine, se abre la sesión de preguntas, dudas
Generalmente me preocupa cuando no hay preguntas en estos casos, pero preguntas, dudas, por sencillas que sean. Preguntas, dudas, quería hacerles un acercamiento y una aproximación a lo que necesita en pro de la internacionalización. Preguntas, alguna inquietud, si le da pena abrir un micrófono, bien pueda, lo puede escribir en el chat. Es más, lo puede escribir en privado si no quiere que nadie más se la lea. Yo por aquí puedo abrir el chat. Allá abrí mi chat. Preguntas, dudas. ¿Qué tal, Fabián? Hola, ¿cómo estás? Te saluda Manuel Iván. Hola, Manu, ¿cómo vamos? Qué gusto Excelente, verte, excelente. Manu. Por aquí, altamente complacido, feliz de escucharte y un saludo extensivo a todos a la distancia. No, felicitarte antes que nada, maravillosa, magistral, espectacular la disertación. Es altamente motivante y bueno, simplemente más que preguntas, pues quería compartir y aportar para este selecto grupo de empresarios en potencia Claro que sí, maestro. unos aspectos importantes que desde por acá en Estados Unidos, donde me encuentro, que no quería perderme ninguna de estas importantes conferencias que empiezan hoy. El primero es el tema de los aspectos de la legislación internacional. Es algo muy importante. Las leyes son totalmente diferentes. El segundo son el tema de las temporadas versus inventarios estacionales para los productos que se quieran posicionar. Les comparto que acá, por ejemplo, en la Florida empieza ahorita en junio una temporada de verano, de donde son casi 45 grados, y les puedo compartir que en todos los supermercados más importantes que yo visito diariamente, como Walmart, Publix, el Presidente, World Sale y demás, está un desierto total. Hasta septiembre no hay nadie comprando, porque la gente huye del verano tan fuerte y se van hacia otros lugares en el norte de Estados Unidos. Entonces, miren toda esta cantidad de factores adicionales que se van presentando. Otro punto importante es que para el tema de intangibles, en lo que tiene que ver con servicios, aquí no existe prácticamente. No hay habladores, no hay material POP, no hay publicidad. Las góndolas y los supermercados para el posicionamiento de los productos están totalmente limpias. Cada quien se crea su propia autoimagen en la mente como consumidor. Entonces, pues quería simplemente hacer ese aporte y nuevamente, Fabián, un fuerte abrazo a la distancia y aquí estoy volviendo a reactivar esos conceptos maravillosos de tu parte. Muchas gracias y Manu, un saludo a Jorge también. muchas gracias tu experiencia y como siempre lo digo, mi admiración a todo y aprendo cada vez que te escucho hablar y que compartimos diferentes escenarios como colegas y amigos. Entonces, de verdad, muchas gracias, tus palabras son muy importantes. Manuel, pues siempre lo digo, es una de las personas que conozco que más saben de los procesos de comercio exterior en Colombia. Conozco toda su trayectoria en los diferentes procesos y compañías en el cual le hago un bagaje tremendo y aprendo siempre de él. Y Manu, de verdad que estuvieses acá escuchándome es un honor para mí. Muchas gracias, un abrazo y saludos de acá y espero que pronto podértelo dar personalmente. Tenemos entonces acá una pregunta. Entonces, ejemplos de empresas que han transformado su modelo de negocio mediante la adaptación de tecnologías emergentes en sus operaciones internacionales. Empresas. Uy, hay una empresa que me encanta, Henry, y déjame, abro aquí, te la muestro, y es colombiana. Tiene este nombre, dame un segundo, ya la proyecto. Es una cosa magnífica lo que ha logrado hacer esta compañía. Debo de compartir, déjame para compartir mi pantalla completa. Voy a compartir mi pantalla. No, voy a compartir mi pantalla 2. Aquí. Entonces, creo que ahí se está cargando. Mira que esta empresa se llama Protecto. Me preguntas por una empresa en particular, te hablo de Protecto. Y Protecto ha logrado desarrollar algo que lograron patentar que se llama
un escolta electrónico o escolta tecnológico, no recuerdo el nombre. Son expertos en trazabilidad segura de las cargas y lo hacen 100% con tecnología. Tienen más de 750.000 viajes, alarmas resueltas y eficacia. Han logrado y están viendo cómo exportan a otros países. La demanda en Colombia es muy grande porque cuentan con más de 2 décadas en hacerle trazabilidad a las cargas a través de tecnología. De Colombia es esta empresa, desarrolla hardware y desarrolla software. No tengo, y tú lo sabes, porque eres de Buenaventura, y sabes la complejidad que puede haber desde Cali hasta Buenaventura para contratar una escolta para darle el seguimiento a la mercancía. ¿Cuánto vale una escolta para que le dé todo el seguimiento a la mercancía donde es humano y tiene altos riesgos y tiene altas debilidades? A través de estos sellos le hacen la trazabilidad a toda la carga, dónde para, cuando se abre a través de un celular, que en qué momento la trazabilidad, le hacen seguimiento hasta la cadena de frío, toman las fotos en el momento de cierre, están capacitando a a las autoridades para facilitar el manejo y el costo es completamente reducido comparado a contratar una escolta, donde puedes seguir tu mercancía desde origen hasta destino. Es una cosa magnífica. He tenido la oportunidad de escucharlos, tanto y de que me han ofrecido el servicio a través de Juan David, que un gran amigo también en estos procesos, es director regional de Analdese, ahorita que está con ellos, donde mira que a través de la tecnología de información, a través del blockchain, nadie puede violar esa información que están recaudando para el seguimiento de las cargas. Entonces, esa trazabilidad, sí, sí, última milla, trazabilidad ETA, mira todo lo que han logrado. Colombia es Porta Segura, es muy interesante para el seguimiento de las empresas y pues cuentan con todos los procesos de autoridades base. Entonces, sí, estas empresas de tecnología que han logrado, tendríamos que también hablar de lo que se logra en Sudamérica y en otras para un poquito más específico en la tecnología específica que me estás mencionando. Espero que ese ejemplo te haya dado respuesta a tu pregunta, Henry. Un gusto también verte por acá presente, mi hermano. Mm. Listo. Fabián, ¿tienes otra pregunta? Laura nos pregunta que, ¿qué No te errores se veo, deben Paula. evitar? Claro que sí. ¿Cuáles? ¿Qué errores? Dime, Paula. ¿Qué errores se deben evitar en el proceso de exportación? Uy, errores. Hay una serie de errores, ya si me preguntas, en el proceso de la exportación, voy a mencionarte errores que se deben de evitar. El primero, errores legales, ampliando o confirmando lo que decía Manuel Iván. No solamente los errores legales de destino, sino los errores legales en origen. Entonces, dentro de esa identificación de quién eres, primero mirar si estás en la facultad o no estás facultad para exportar. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Persona jurídica? ¿Persona natural? Cuando puedes exportar como persona natural, pero tienes unos límites enormes. Como persona jurídica, entonces, ¿qué tipo de sociedad soy? Mi objeto social, si estoy registrado en el RUT, si tengo habilitadas las casillas como exportador, importador. Entonces, el primero, mirar si como empresa tengo la facultad para poder exportar. El segundo, ¿cuáles son las condiciones de exigencia de salida de mi producto desde el país de origen? En este caso, desde Colombia. Entonces, si es un producto que está controlado, si ese producto controlado tiene un INVIMA, si tengo ese INVIMA, si necesito un control fitosanitario adicional o de calidad adicional. Tercero, evitar los errores de empaques y embalajes. Identificar plenamente cuál es el empaque y cuál es el embalaje ideal para proteger mi carga, para su movimiento y su facilitación en la unidad de carga según el medio de transporte, aéreo, marítimo, terrestre o multimodal. Cuarto, no contar con operadores idóneos para el proceso aduanero de exportación. Debe de contarse con operadores idóneos en el proceso de exportación, agentes de aduana, línea de carga, agente de carga, procesos portuarios.
Y hay uno que no es de la exportación, sino de la negociación. Por favor, negocia muy bien. Deja todo claro en la negociación. Todas las obligaciones contractuales al momento de negociar, desde el Incoterms hasta otros procesos al momento de. Entonces hay una serie de errores que se pueden evitar en los procesos de exportación, Paula, que son muy, muy enormes. Esos son algunos que les aconsejo no cometer. ¿Hay alguna otra pregunta, Paula? Buenas tardes, yo levanté la mano, pero no sé si lo pueden ver. Ah, claro, dale. No, espérate, ahora aquí participantes. Dale, Freddy. Bueno, primero que todo agradecerle mucho pues por la charla, muy interesante. Digamos que yo, la pregunta me va de pronto con otro enfoque, si de pronto me salgo mucho pues del tema principal, me lo hace saber por favor. El tema mío es pensando en las tendencias que hay ahora, no pensando en lo tradicional y en las grandes empresas, pues, esos requisitos de exportación, eso, sino con lo que está sucediendo hoy en día, ya hace un tiempo, con el tema pues de la tecnología y lo que está pasando con el mercado laboral. Hay muchas personas que están creando infoproductos, por ejemplo, ¿cierto? Y se están apoyando también de inteligencia artificial y todo eso. ¿Cómo sería el tema de la internacionalización ahí? Digamos, yo voy a desarrollar un producto, como le decía, un infoproducto para comercializarlo en Latinoamérica o en el mercado hispanohablante. ¿Cuáles serían las tendencias en cuanto a eso y como los requisitos para, digamos que para iniciar correctamente con esa labor? Yo puedo registrar directamente acá en una cámara de comercio y puedo hacer esa labor o lo debo hacer en otra entidad más internacional, no sé, ¿cómo sería el tema de requisitos? Freddy, para que estemos en el mismo lineamiento, dame un ejemplo de infoproductos para poderte responder. Si es un servicio, si es un bien, para que estemos alineados en la misma. Infoproductos, por ejemplo, digamos, sí, temas educativos, digamos un curso de finanzas, por decir algo. Ya, Entonces, ya, por eso. desarrollamos un curso de finanzas, ¿cierto? Y lo empiezo a ofrecer pues por las redes, ¿cierto? Y digo, esto es para el mercado hispanohablante, por decir algo. Ok. eh, Cuando estamos hablando específicamente de este tipo de productos, son servicios. Los servicios tienen una connotación diferente en relación que no tienen un proceso aduanero y no tienen un proceso de distribución, pero sí se pueden ofrecer. A diferencia de la exportación de bienes, la exportación de servicios están fuertemente controlados por la parte tributaria, no por la parte aduanera. Entonces, si yo devuelvo la presentación un poquito y me dirás, bueno, Fabián, y si yo quiero exportar esta vaina, ¿en qué me cambia acá? En muy poco. Evalúo internamente mi empresa, enfocado al servicio. Hago la investigación y en los posibles clientes y selecciones de mercados. Hago la estrategia de entrada en cuáles los servicios tienen 4 modos de entrar. Hago la implementación y monitoreo, solamente que aquí no va a haber un proceso de logística internacional, de traslado de un producto a otro. ¿Debes de ser una empresa legalmente constituida? Ni tanto. Esto lo puedes hacer como persona natural también, pero un extranjero le quiere pagar a una persona natural. Esa sería una de las preguntas. ¿Qué tanta seriedad le da el pago? Entonces ahí nos metemos un poquito con el marketing. Pero que tú le puedes facturar a una persona en el extranjero y puedes cobrarle por determinado servicio, la respuesta es sí. Debes tener cuidado con dos partes, la tributaria y la cambiaria, para que cuando recibas esas divisas pueda justificar a través del mercado cambiario la monetización de ese dinero por la prestación de un servicio. Pero que debes de cumplir unos requisitos y un parámetro legal, sí, debes de cumplir unos requisitos y un parámetro legal que está dentro de ello. Y no, no te saliste del tema, tiene que ver con nuestro, solamente que estaría enfocado muchísimo al servicio, pero tiene una serie de pautas a tener en cuenta ya tributarias y cambiarias. Perfecto, muchas gracias. Hay una cosita adicional, es de pronto, no sé si tiene conocimiento de algunas tendencias en cuanto para hacer esos análisis, digamos, para hacer un benchmarking de ese tipo de productos con inteligencia artificial o de una forma más, digamos que más eficiente y no hacerlo, digamos que como a la antigua, con matrices y cosas y ya muy, no sé cómo decirlo, pues no tan Lo puedes tradicional, sino implementar, lo puedes hacer con matrices, pero con ayuda de la inteligencia artificial. Ahí es fundamental el prompt. Yo te diría que con una inteligencia artificial gratuita va a ser mucho más complejo. Si las claro. inteligencias artificiales pagas fallan
y hay que guiarlas muy bien. Una inteligencia artificial gratuita no tiene el alcance que tiene una inteligencia artificial paga, donde puedes diseñar en el caso del GPT, esos GPTs, esos internos, donde ya lo tienes configurado para poder hacer esas comparaciones, donde te pueda analizar desde qué encuentras en el mercado en el marketing que hay en la, en la web, específicamente en esos países, ofreciendo tus servicios. En estos momentos, con una universidad estamos haciendo una tesis para una empresa que hace software exclusivamente para las compañías de seguro. Entonces, no lo hicimos a través de inteligencia artificial, sino que ese benchmarking lo hicimos a través de identificación de canales en esos países. Creo que eran parte de Centroamérica a través de páginas amarillas en ese Centroamérica. Cuando te metes a páginas amarillas y escribes empresas de ingeniería en determinado país donde existen páginas amarillas, pues te da una lista de empresas donde te puedes cada una hacer una serie de comparaciones y ver los servicios que ofrecen. La inteligencia artificial te permitiría pues poder tener esas comparaciones de los países de cada uno de los posibles competidores que puedes encontrar en el mercado para poder hacer los ajustes. Recomendación, la gratuita no tiene el mismo alcance que una paga. Entonces ahí sí, pero se puede, sí, puedes configurar el GPT para poder hacerlo mucho más grande. Te hablo de GPT porque te permite la configuración estándar y hasta pública para que otros utilicen esa herramienta y les pueda ayudar. O sea, en este caso podría ser más poderoso ChatGPT que Gemini de Google. A mí, yo te diría que sí, pago 1000 veces. Desde mi experiencia, sí. Diciéndote que no soy experto en inteligencia artificial ni es mi foco pero con lo que he venido desarrollando y demás, te puedo decir que pago, me gusta personalmente muchísimo más. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por ¿Vale? la información. ¿Vale? En mi canal va a salir, qué pena, pues de una vez te lo digo, publicidad política pagada. En mi canal este martes estoy haciendo una tertulia, de inteligencia artificial para los negocios. Invito un gran experto en este tema o que ha venido trabajando con ella. Entonces, ahí si me sigues en el canal o lo tienes presente, yo creo que esta semana a las 8, en 8 está saliendo algo que te pueda ayudar allí. Voy a tener tu pregunta en cuenta para poder en ese momento hacerla. No es un webinar, primero grabamos y luego sale en el canal la tertulia. Entonces, este año esa es una de las primeras que tengo. Ah, listo, listo, perfecto. Lo tendré en cuenta. Bien, Muchas gracias. bien, Freddy. Eh, Paula, Fabián, tenemos otra pregunta de William. Hablamos un poco del proceso, la orientación, la logística internacional. ¿Cómo no fallar en ello cuando lo haces por primera vez? con un experto. ¿Cómo no fallar en ello? Uy, es que es bien complejo. Los costos y gastos ocultos que se pueden presentar en la cadena de la logística internacional debes tenerla en cuenta muy, muy detallada, William, porque algo que siempre le digo a los empresarios es esto. Tu margen de rentabilidad puede ser afectado en cualquier parte de la cadena por un factor que no puedes controlar. Entonces, si me hablas de un fallo económico comparado con lo que pronostiqué en mi proceso de exportación, tenlo muy en cuenta en poder identificar todos los eslabones que se van a presentar en el momento T. Segundo, ten en cuenta la inestabilidad de la tasa cambiaria para poder establecer una tasa de cambio que te logre mitigar el riesgo cambiario. Dos, maneja colchón de imprevistos por si se llega a pasar un problema, teniendo en cuenta que ese colchón de imprevistos no es un margen de rentabilidad y teniendo en cuenta que tal vez no te logre poder cubrir todo el problema o toda la falla que sobre el error o el imprevisto que se puede llegar a presentar. La mejor manera, uno, contar con operadores idóneos. Dos, asesorarse. No estoy diciendo que lo hagas conmigo, para nada, pero asesorarte. Ese es uno. Tercero, prepárate muy bien con anterioridad
a la negociación. Tener en cuenta cantidades versus costos. Cuando hablo cantidades versus costos, es que le hagas entender a tu cliente que en mayores volúmenes puedes reducir los costos logísticos, porque tal vez llevar 10 productos sea igual a llevar 100 en cuanto al costo logístico por la metodología de costeo que se tiene acá. Pero sobre todo, levanta, cotiza diferentes alternativas donde puedas ver 3 operadores, 4 operadores, puedas hacer comparaciones y tomar decisiones, pero no lo hagas solo. Esa es una de mis recomendaciones. Daniela, te veo levantando la mano. Qué gusto, Daniela, poder escucharte. Oli, sí, Hola, buenas Daniela. noches chicos. Hola Fabián, me alegro mucho también volverlos a encontrar. Bueno, primero muchísimas gracias por como el recorderis y los conocimientos otra vez que volvimos a desempolvar quizás en esta charla, la verdad. Siento que fue como un paso a paso así súper estructurado en donde quizás los chicos ya pues tienen como un amplían más su panorama en cuanto a todo el tema de la exportación y, bueno, internacionalización de las empresas. Como tal, mi pregunta era que si nos podías compartir tu experiencia ahora que estabas comentando que estás trabajando con una empresa que ofrece un servicio de algo con la sangre, que convierte la sangre en agua, algo así. Me Ok, parece súper chévere que nos contaran cómo es ese tema que decías que tuviste como muchas dificultades en cuanto a la exportación de un servicio. ok, vale. Hace harto porque ya está en tesis. Un estudiante en primer semestre de otra universidad donde enseño negocios internacionales se me acerca y me dice que tienen un proceso de convertir la sangre en agua. Me pareció maravilloso, pero ahora soy su director de tesis y precisamente por estar dando exportación de servicios le ofrecí todo el curso para que pudieran darle una solución y esta empresa fue como invitada. Y el problema o el inconveniente que tienen es que es el manejo de residuos y las condiciones legales. Puedo estar cometiendo alguna imprecisión. Los países tienen regulaciones para los desechos de las sangres que generan los hospitales. Generalmente los países, la reglamentación más frecuente es que debe ser incinerada. La sangre debe ser quemada. A esta empresa se le abrió una gran oportunidad para llegar a los Estados Unidos, pero no tuvieron en cuenta muchos factores y condiciones legales para poder llegar. Y esa fue una de las razones que no les permitió, que no hay una alternativa legal para poder cambiar esa decisión legal que tiene el entorno y no pudieron lograrlo. En Colombia hay en diferentes partes donde lo están haciendo y esto funciona a través del manejo de las bacterias. O sea, si me preguntas cómo es el método, rápidamente te lo digo, es a través de unos métodos donde deja la sangre, las echan a determinados recipientes y las bacterias lo que hacen es comerse todo lo que compone la sangre y la dejan agua. Y termina entonces agua para poder desecharla por las cañerías o utilizarlas en riegos y demás. Esta sangre, pues la sangre genera muchísima contaminación. Entonces encontraron unos métodos patentados, donde ¿por qué no es una exportación de bienes? Pregunta que también va con Freddy. Porque es que no necesitan enviar nada desde el país de origen para poder implementarlo en otro país. Simplemente la empresa va con sus expertos, la compra de lo que necesitan lo pueden hacer en cualquier país. No es un producto que para poder hacer los tanques y demás que sea prohibido y implementarlo y colocarlo a funcionar. Entonces es una exportación de servicios. Entonces, ¿qué soluciones le hemos dado desde la universidad? Pues la solución que le hemos venido dando es precisamente identificarle los mercados potenciales de acuerdo a la normatividad donde puede llegar y donde su normatividad sí tiene la flexibilidad para poder implementar esta serie de métodos, donde también la corrupción es muy grande allí como para poder llegar a todos los mercados,
pero es un método muy interesante y la hemos estado acompañando desde la academia para poderle dar unas soluciones o darle por lo menos unas proyecciones a otros mercados. Entonces, así más o menos es como funciona, Dani. Muchísimas gracias. Dale. Por aquí veo otra pregunta, Andrés. No sé si Paula ya la tenía. ¿El acceso a entidades como Procolombia es gratuito? ¿Qué otras entidades están disponibles? Entidades como Procolombia, sí, el acceso es gratuito. Pueden llegar a ella. Ellos hacen una evaluación. No soy de Procolombia, entonces sí es gratuito. Y tienen unas guías, tienen seminarios, tienen cursos para poder hacerlo. ¿Qué otras entidades? Pues dos que están ahí ven los logos, Comeva, Universidad Autónoma. Pueden entonces precisamente siguen muy inquietos con estos programas de internacionalización que hay. Cámaras de comercio también funcionan muchísimo para los programas de internacionalización. ¿Listo? ¿Qué alguna otra pregunta, Paula? Paula, como no te veo, entonces no sé si estás aquí conmigo o no. Sí, sí, señor. Estaba aquí validando qué preguntas más tenemos, pero no sé si Andrés, esto sería como una pregunta para la facilitación del proceso de exportación, pero no sé si de pronto nos está respondiendo algo o es una pregunta. No sé. Andrés, puedes abrir tu micrófono. Sí, justamente era la continuación de la pregunta que ya respondió Fabián. Ah, bueno, sí, señor, muchas gracias. A ustedes. Bueno, acá Alejandro también nos está realizando una pregunta que es, ¿la especialización es relevante para la exportación de servicio, de marketing digital, edición, procesos administrativos, software, etcétera? No sé, Jorge. Creo que yo le contesté aquí por escrito, pero la pregunta es sí, Alejandro. Este programa está diseñado, es que me hicieron otra pregunta antes y voy a aprovechar, perdón, escribieron otra pregunta antes y voy a aprovechar para contestar las dos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros hemos cuidado en todo el modelo didáctico de la universidad? Que el aprendizaje tiene que ser situado. Situado lo que significa es todo lo que estaba explicando Fabián, quizás también un poco la intervención de Daniela con el tema de la sangre que se convierte iba a decir una barbaridad, que en vino, perdón, con la sangre que se convierte en agua. Y la respuesta de Fabián es todo un contexto de lo que significa aprendizaje situado. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje situado y cuando tú nos preguntas por servicios desde Colombia, desarrollo de software desde aquí para vender en el exterior, son elementos que se abordan dentro del programa, porque al final de cuentas la legislación se aplica para todos esos temas. La principal diferencia es que en los servicios no vas a salir del país, no vas a mover productos terminados, pero sí vas a tener que cumplir una serie de normativas y vas a tener que diseñar cuál sería la mejor manera para hacerlo por el camino más adecuado. ¿Ya? No sé si Fabián me quiere ayudar a complementar, pero en resumen es eso, Sí, Alejandro. claro. Hay un curso que se llama Políticas de Acceso a Mercados, muy interesante, donde no únicamente ven de tocar bienes, sino también servicios. Como les digo, el enfoque a bienes es mucho más complejo porque tiene aduana, logística, tributario, cambiario. Y los servicios, pues tiene tributario, cambiario. Entonces, el tributario es el clima normal que conocemos y el cambiario sería uno de los factores extra. Entonces, siempre el énfasis a bienes va a ser un poco mayor. Sin embargo, siempre estamos hablando también de la implementación de los servicios en cada uno de los módulos. Bueno. De verdad, muchas gracias. Ahí están mis datos para lo que requieran, cualquier consulta adicional. Y aparte de eso, en LinkedIn podemos estar completamente conectados, donde nos damos cuenta de muchas de las cosas que están ocurriendo en el mundo empresarial. Y pues Jorge, de los datos de la especialización y demás. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación de nuevo y cualquier cosa que necesiten, quedo atento.
Bueno, Fabián, muchas gracias a gracias. todos. Gracias, Fabián, por la sesión. Estuvo muy productiva. Y por recordarles, por favor, que diligencien el link de asistencia. Y también les dejamos en el chat el programa de comercio exterior para que lo puedan validar. Paula, Y muchas cualquier inquietud, gracias. con mucho gusto. Creo que Juan David acaba de levantar la mano. Juan David, sí levantaste la mano, fue una ilusión óptica. Creo que fue una Iba a ilusión óptica. reaccionar, perdón. Ah, ok, muy bien. Vale, Juan, gracias. Bueno, que tengan buena noche y hasta luego. Bueno, Fabián, mil muchas gracias. gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Chao, chao Gracias, a hasta todos. luego.